Hoy entramos a Romanos capítulo 2. A partir desde el primer versículo. Y más o menos para recordar el contexto, el apóstol Pablo venía hablando sobre la maldad humana en general y sobre la situación de su decadencia y por supuesto la ira de Dios. Entonces, le pareció conveniente al apóstol hablar sobre, bueno, es un poco complicado el tema, ya que no es solamente la ley, interviene la ley, el apóstol Pablo habla sobre la ley, pero ya estuvimos hablando al principio de Romanos que la carta está dirigida no solamente a gentiles, es decir, no solamente al pueblo romano gentil que formaba diferentes naciones, sino que también habían judíos. Entonces era una comunidad judía y una comunidad gentil. Gentil es todo aquel que no es judío, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo básicamente nos habla desde el punto de vista de la ley, pero más que nada desde el punto de vista del justo juicio de Dios. Y de eso trata este capítulo. Interviene la ley, perdón, para los que recibieron la ley, esto es los judíos. ¿Y qué pasa con los gentiles? Eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, es un tema bastante importante y sí es bueno conocerlo, sí es bueno entenderlo. Además, hay muchos detalles teológicos bastante valiosos, entender especialmente sobre Dios, pero también sobre el juicio que Dios hará sobre todas las personas. Y es decir, está la incógnita o la situación, o puede ser que alguien pregunte qué va a pasar con aquellas personas que no escucharon de Cristo, que nunca escucharon de Cristo. Pues muy probablemente irán a condenación, por así decirlo. Pues no es tan fácil simplemente decir, sí, van a ir a condenación y ya, sino que hay razones, hay ciertos detalles que hay que contemplar. No estoy diciendo que sí se pueden salvar, o sea, sí se puede salvar a alguien afuera de Cristo Jesús, la verdad no lo estoy diciendo. Lo que pasa es que la Biblia no dice simplemente un tajante sí. Dice un tajante, sí serán condenados todos aquellos que rechazan a Cristo Jesús. Eso es tajante. El mismo Señor lo dice, ¿no? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, aquel que rechaza al Hijo de Dios ya ha sido condenado. Eso es tajante. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que nunca escucharon de Cristo? ¿No? Digamos, en el tiempo del Señor Jesús ni siquiera existían los mayas. Vamos a ver, fue más o menos como en el 1000, año 1000, por ahí, después del Señor Jesucristo que vinieron los mayas, pero ellos nunca escucharon el Evangelio. ¿Qué pasa con esas personas? Más o menos este pasaje nos habla sobre eso. Aunque puede ser que lleguemos a conjeturar tanto de que nos compliquemos todo. Entonces, quiero ver los puntos elementales, los más exactos, los más valiosos y sobre todo que entendamos de que Dios está preparado, el Señor, mejor dicho, porque Dios entregó el juicio al Hijo. El Hijo es quien juzgará a todos los seres humanos y Él está perfectamente preparado para juzgar a todos los seres humanos. No existe uno que diga yo no tengo culpa, no existe uno que diga yo no escuché, tal vez el Evangelio no lo escucharon, pero Dios sí actúa en el corazón de cada persona. Y eso es lo que vemos precisamente en este capítulo. Capítulo 2, versículo 1, vamos a ver. Entonces, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, así inicia. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Obviamente está hablando sobre los judíos, está hablando sobre la ley, que ellos se dedicaban mucho a juzgar a las personas y precisamente el judaísmo básicamente es eso, juzgar a las personas, ¿no? Juzgar a los gentiles porque son gentiles, juzgar a las mujeres porque son mujeres. Y bueno, diferentes puntos de vista y diferentes situaciones, pero el judaísmo básicamente es esto, esta persona es indigna, esta persona no merece mi compañía o ni siquiera que le hable, porque juzgan. Pero dice el apóstol Pablo desde el principio, tú que juzgas y haces lo mismo, te condenas a ti mismo. Más o menos es aquellos pasajes cuando habla el Señor, no juzguéis y no seréis juzgados. En cuanto a que no es malo reconocer el mal en otras personas o incluso ayudarles a que cambie. Es necesario. Si una persona está haciendo algo malo, es bueno reconvenirle, hablarle, que eso es incorrecto. Lo malo es juzgar a la persona cuando yo igual transgredo las leyes de Dios. Cuando hago daño, cuando hago mal, y juzgar a esa persona, pero más que nada condenarla, cuando habla aquí de juicio y también el Señor por lo general,
Lo que menciona el Señor y le aparece en Lucas es no condenéis y no seréis condenados. En realidad muchas veces nuestro juicio es eso, nuestro juicio es de condena. Nuestro juicio no es de ayuda, nuestro juicio es de condena. Bienvenidas hermanos que se acaban de conectar, estamos viendo Romanos 2, Romanos capítulo 2 y estamos en el primer versículo. Entonces el apóstol Pablo les está llamando la atención a que ustedes tienen la ley pero condenan, así que por eso mismo ustedes son condenados, por no tener misericordia. Versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y vemos la situación de los judíos, ¿no? En donde, ¿qué pasa con los judíos? Los judíos eran juzgados por no creer en Cristo Jesús, como hay muchos evangélicos que hablan de que son el pueblo de Dios, casi los mencionan a ellos más como pueblo de Dios que nosotros como pueblo de Dios. Y por eso tenemos que ver desde un punto de vista bastante objetivo y bastante claro y bastante experto como es el punto de vista del apóstol Pablo. ¿Qué son los judíos? Y él va a hablar precisamente sobre toda la carta de Romanos, qué sucede con los judíos. Los judíos tienen ventaja, pero nosotros somos el Israel de Dios, el Israel espiritual. Ellos fueron el Israel físico y por un momento, por un tiempo, en lo que nosotros somos recibidos, en bendición y en misericordia, ellos han sido apartados. De eso habla el apóstol Pablo también. Ellos fueron apartados por un tiempo en lo que nosotros somos recibidos, pero ellos también serán llamados nuevamente, porque el Señor no ha olvidado sus promesas. Pero ahí estamos hablando de la escatología, del final de los tiempos y de todas esas cosas. Mientras ellos no reconozcan al Hijo de Dios, mientras ellos no reconozcan al Hijo de Dios, ellos están quebrantando la ley. El apóstol Pablo, entonces vemos el juicio que aplica el apóstol Pablo. Si tú juzgas a los demás, si tú condenas a los demás, si tú quebrantas la ley, te estás condenando a ti mismo desde ahí. Y entonces podemos ver un pasaje que quería señalarles, de Deuteronomio 18, para que lo vean y si quieren marcarlo. Esto es Moisés hablando adentro de la ley dada por segunda vez, en donde están los mandamientos más importantes, que es el libro de Deuteronomio, los más valiosos. Capítulo 6 de Deuteronomio, en aquel pasaje donde amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, son los mandamientos más valiosos y más profundos. En este mismo libro, en el capítulo 18, aparece versículo 15 en adelante: profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profetas les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y sigue el pasaje precisamente hablando sobre los profetas. Y de hecho, nos da la señal de un verdadero profeta. Un verdadero profeta es aquel que todo lo que dice lo dice de Dios, por lo tanto se tiene que cumplir. Si lo que él dice no se cumple, no es profeta de Dios. Que ese es el genuino parámetro bíblico de un profeta, que vale la pena, sería bueno que lo aplicaran en los profetas de hoy o los que se dicen ser profetas de hoy. Pero eso es lo importante y lo complicado. Por eso nosotros eh, no dependemos del profetismo, porque el profetismo, es decir, el rango de profeta en una persona básicamente lo hace portadora de la voz de Dios, ¿no? Es un portavoz de Dios. Entonces ella está hablando, esa persona está hablando en nombre de Dios, por lo tanto tenemos que hacer una obediencia ciega. Y esa es la verdadera interpretación del profetismo. ¿Qué quiero decir? El Señor Jesucristo señala a los fariseos en los evangelios precisamente porque no creyeron a Juan el Bautista, y por eso les pregunta, ¿el bautismo de Juan vino de los hombres o vino de Dios? Ellos dijeron varias cosas, pero en una de esas que dijeron fue
Si decimos que es de Dios, Él nos va a decir por qué no le creyeron, ¿verdad? Y esa es precisamente la interpretación que da el Señor. Y cuando dice el Señor, cuando ya se va a bautizar, dice, es necesario que cumplamos toda justicia. Aparte de todo, era la señal venía, que el Espíritu Santo vendría sobre él, sería ungido, iniciaría su ministerio. Aparte de todas esas cosas, lo que pasa es que es una justicia. Es una justicia, ¿por qué? Porque Dios lo dijo. Él tomó a su profeta, que en ese momento era Juan el Bautista. Ese profeta fue tomado por Dios precisamente y estaba hablando cosas que Dios decía. Por lo tanto, había que creerle. Ese es el problema. O sea, es bueno cuando verdaderamente son de Dios. Pero Dios manda precisamente a los israelitas desde ese punto, estamos hablando muchos, muchos siglos atrás, desde ese momento dice, tienen que juzgar a los profetas. No porque alguien diga que es profeta o que cante bonito o que hable fuerte o que diga cualquier cosa, ya es profeta. ¿Por qué? Porque si es profeta de Dios, todo lo que dice, me lo dice Dios. Por lo tanto, yo lo tengo que hacer. Es a eso a lo que se refiere el Señor Jesucristo con es necesario que cumplamos toda justicia. Lo que está diciéndole, por así decirlo, parafraseando, lo que está diciéndole el Señor a Juan el Bautista es, Dios te ha hablado a ti, tú eres verdadero profeta de Dios, por lo tanto Dios ha dicho que se tienen que bautizar, así que por eso tengo que cumplir. Es necesario que cumplamos toda justicia. Todo lo que él dice. Y es precisamente el mismo vínculo y el mismo sello con el bautismo que ahora tenemos. Nuestro bautismo ya no es de arrepentimiento como con Juan el Bautista. Es precisamente símbolo de nuestro nuevo nacimiento y nuestra entrada a la iglesia del Señor. Pero el punto es, aunque no lo entendamos, tenemos que cumplir toda justicia. ¿Por qué? Porque fue un mandato de Cristo. Y el mandato de Cristo siendo él el profeta. Vean que muchos profetas vinieron después. Y a todos ellos, el Señor bendijo si les obedecían y maldijo si no les obedecían. Trajo el castigo y todo lo demás, ¿no? Es la historia de los profetas en el antiguo Israel. Pero cuando Moisés habla, dice, un profeta les levantaré. Un profeta les levantará Jehová como yo. ¿De quién está hablando ahí? La gran mayoría de estudiosos concuerda que ese pasaje que les acabo de enseñar, capítulo 18 de Deuteronomio, ahí está hablando del Señor Jesús. Es una profecía de Moisés directamente hablando del Señor Jesucristo. El profeta es el Señor Jesucristo. De hecho, vemos en los evangelios como también al Señor y de hecho también a Juan el Bautista le dicen, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el profeta como el profeta que había de venir, el profeta que señaló Moisés? O sea, es una profecía acerca del Señor Jesucristo. Entonces, adentro de la ley de Moisés, adentro de esa ley que tendrían que seguir los judíos, todos los judíos, incluso hasta nuestra fecha, está claramente visible la profecía de ese profeta, el cual esperaban en los tiempos del nacimiento del Señor Jesús, incluso en el inicio de su ministerio. Y eso lo menciona claramente. Entonces, ¿están cumpliendo la ley los judíos? Regresamos a Romanos. ¿Están cumpliendo la ley los judíos? No. ¿Están de acuerdo con lo que Dios dice por más que hagan sacrificios, aunque sacrificios no los hacen? Porque el mandato de Dios es que solamente en el lugar del templo podían hacer sacrificio. Mientras no tengan el templo, ellos no pueden hacer sacrificios. No tienen derecho y no tienen permitido hacerlo en otro lugar. Ese es el mandato de Dios. Entonces, ellos supuestamente están siguiendo el mandato de Dios, pero al mismo tiempo no lo están siguiendo. Están quebrantando la ley por no haber obedecido al profeta, que es el Señor Jesucristo. Pues él, como dice, primer capítulo, los primeros versículos de Hebreos, Dios nos habló antes a través de los padres, a través de los profetas, pero ahora en este último tiempo ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces, aquel que no escucha a Cristo, de acuerdo con la ley, está quebrantando la ley, porque él probó ser genuino y verdadero profeta de Dios. Y no solamente profeta de Dios, obviamente, lo que pasa, ahí es donde viene la complicación, porque él decía que él era el Hijo de Dios, que él se ponía en el mismo lugar de Dios, y era verdad.
Él es la segunda persona de la Trinidad. Lo que pasa es que para los fariseos y los judíos en ese entonces era una situación imposible de reconciliar. No había fe. No había algo que tocara sus corazones y les hiciera entender que genuinamente este era Dios. Por eso ellos le llamaban blasfemia. Ellos decían que blasfemaba a Dios. Entonces por eso es que quisieron matarlo. ¿Verdad? Entonces quebrantan la ley. Ese es el punto. El punto con los judíos es que se refugian en la ley y quebrantan la ley. Al que Dios manda, al que Dios dice tienen que obedecer, al que Dios dice tienen que hacerle caso en todo lo que les diga, ellos le blasfeman incluso y todavía hasta nuestros días. Lo rechazan completamente. Entonces no importa qué tantos uniformes utilicen, no importa qué tantos ritos hagan, no importa qué tantas cosas digan, de todas maneras están quebrantando la ley que ellos mismos dicen seguir y que ellos saben que es de Dios y sí, genuinamente es de Dios, pero adentro de la misma ley se les indica y se les ordena que tienen que creer en el Señor Jesús y ellos no lo hacen. Entonces no son dos cosas separadas. No son dos cosas separadas. La ley ya profetizaba al Señor Jesucristo, ya indicaba, ya prevía todo lo que vendría sobre el Evangelio, con respecto al Evangelio. Prueba de eso son los sacrificios. Los sacrificios son imágenes, son figuras del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de hecho diría explicaciones. Esas explicaciones las podemos ver en toda la carta a los Hebreos sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces, hay ciertas cosas que tenemos que sacar de estos otros pasajes y versículos así aislados. El juicio de Dios siempre es sobre la verdad. El juicio de Dios siempre es el correcto. El juicio de Dios siempre es el válido. Como lo acabamos de ver ahora, es un ejemplo, nada más. Es un ejemplo. Los judíos creen que son el pueblo escogido, muchos cristianos dicen que son el pueblo escogido, incluso muchos cristianos dicen que se van a salvar por ser judíos, pero ellos están quebrantando la ley. ¿Cómo lo acabamos de ver? Porque no creen en el Señor Jesucristo, quebrantan la ley, su propia ley. No hablemos del Evangelio o que rechacen al Espíritu Santo o que rechacen la verdad del Evangelio. No es simplemente eso. Están quebrantando su propia ley. Lo que a ellos mismos se les entregó para que siguieran y lo que ellos mismos tanto defienden y creen que tienen que rechazar para abrazar el Evangelio. Es decir, ellos piensan que tendrían que dejar de ser judíos para ser cristianos. Ellos piensan que tendrían que rechazar la ley o dejar la ley de Moisés a un lado para poder abrazar el Evangelio. No es así tan directamente, pero de todas maneras, pensando proteger la ley, abrazar la ley y guardar su religión, de todas maneras, ellos mismos quebrantan su propia religión, que sí está basada en la ley de Dios, porque sí es palabra de Dios. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, sí son palabra de Dios. Lo que pasa es que no es una revelación completa. La revelación completa vino hasta que vino el Hijo de Dios. Para eso, nuevamente les refiero a los primeros versículos del capítulo 1 de Hebreos. Antes Dios, habiéndonos hablado de muchas formas, de muchas maneras, ahora nos ha hablado a través del Hijo. Ahora nos habla a través del Hijo. Versículo 3. ¿Piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿No? Entonces, acabamos de ver un ejemplo. Ellos rechazan al Señor Jesucristo, se visten de santidad, pero rechazan al Señor Jesucristo. Así, de todas maneras, ya tienen la ley quebrantada. ¿Serán condenados? Básicamente sí, porque condenan, porque quebrantan su propia ley, no digamos, rechazan el don de Dios de la gracia de la salvación dada a través de Cristo Jesús. Versículo 4, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Este es un versículo que a mí me gusta mucho. Es una pregunta retórica. Pero vean las características que usa el apóstol. Estamos versículo 4, capítulo 2 de Romanos. Menosprecia las riquezas de su benignidad,
paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Me gusta mucho porque a veces decimos, bueno, ¿y por qué el Señor no castiga a los asesinos? ¿Por qué no castiga el Señor a los pandilleros? ¿Por qué el Señor no castiga a los malos jueces? La mayoría son malos. ¿Por qué no castiga a los malos jueces? ¿Por qué no castiga a los malos diputados, que básicamente son todos, o a los malos congresistas? Básicamente son todos. Pero ¿por qué no los castiga? ¿Por qué no castiga a estas personas que hacen guerras? ¿Mm? ¿Será que está Dios? Así dicen algunos, incluso los he oído, ¿no? Y he tenido que hablarles. ¿Será que sí existe Dios? Y dudan de la existencia de Dios propiamente. ¿Por qué? Porque deja todo ese mal ahí. Y hay muchas razones y hay muchas situaciones para ahondar en todo eso. Pero una de ellas es esta. Dios es benigno. Dios es paciente. Y la longanimidad es una larga paciencia, significa largura de vida en realidad, pero lo que quiere decir es que Él es amplio, Él no está apurado en ningún sentido. Él conoce lo que va a pasar con todas estas personas. Él conoce lo que va a pasar con todos los malhechores. Él conoce lo que va a pasar con todos los que hacen daño y sobre todo si nos hacen a nosotros. Pero Él es benevolente, Él es benigno. Eso no quiere decir que Él no vea, o mucho menos que Él no exista, o que a Él no le interese el daño que nos hacen o el daño que las personas hacen al mundo, o incluso el daño que nosotros hacemos. El que yo no sea castigado por el pecado que yo estoy cometiendo no quiere decir que Dios piense que está bien mi pecado. O menos, quiere decir como me ve a través de Cristo Jesús, entonces no hay problema. Yo puedo seguir pecando, yo puedo seguir haciendo lo malo. Lo que pasa es que Él es benigno, versículo 4. Por eso les decía, esta es parte de la teología, es muy importante. Él es inmensamente bueno, Él es inmensamente paciente. A Él le molesta los asesinatos, las violaciones, lo ruin, la desgracia, la maldad, la perversidad y todas esas cosas que existen en el mundo y que lastimosamente a veces nosotros incluso buscamos. Pero lo que pasa es que su benignidad es mayor que su indignidad. Su piedad es mayor que su indignidad, por así decirlo. Él es paciente, Él espera, Él da oportunidad, Él llama la atención, Él busca que cambien, Él nos llama con misericordia, Él nos llama con piedad. ¿Y por qué es así? Porque nos guía. Y eso es muy importante, esa palabra sí aparece ahí, la dice específicamente el apóstol Pablo, la escribe específicamente el apóstol Pablo. Él nos guía, esa benignidad, esa bondad, esa paciencia, lo que está haciendo el Señor es buscar que nos arrepintamos, guiarnos hacia el arrepentimiento, guiarnos hacia el cambio. Lo que pasa es que nosotros somos los que no queremos. Ese es el problema. Pensamos como el Señor no me castiga, puedo seguir adelante. Como el Señor no me hace daño, puedo seguir adelante, no hay ningún problema. Pero en esa misma bondad, en esa misma piedad, vean que no mete en ese momento el perdón, porque el perdón todavía no está hablando el apóstol Pablo. Su paciencia, la paciencia de Dios, y piensen en sus maldades, las maldades personales que todos nosotros hacemos, todos, sin excepción. Pero Dios es paciente. No dices también. Lo que pasa es que Él es paciente y benigno y espera. A eso se refiere la longanimidad. Él espera y puede esperar bastante. En su piedad, en su bondad. ¿Por qué? Porque quiere guiarnos en esa bondad, en esa misma paciencia, en esa espera, en ese cuidado, en ese voy a detener todavía el juicio sobre la maldad de una ciudad, por ejemplo. Voy a detener el juicio. Precisamente es en esa bondad en donde el Señor busca guiar al arrepentimiento a las personas. Podemos pensar también en modo de ciudades, en modo de naciones incluso. Recuerden Sodoma y Gomorra.
Toda la desviación, toda la degeneración, toda la ruindad que existía en esas ciudades se quedó muy corta. Se quedó muy corta a comparación de otras ciudades, entre ellas Roma. Y no digamos nuestras ciudades actuales, pero Dios es benigno. ¿Por qué no actúa sobre todas las ciudades así como actuó sobre Sodoma y Gomorra? Dios demostró el juicio en Sodoma y Gomorra. Este es mi juicio, véanlo. Así me molesta esto. Pero lo que pasa es que soy benigno y les espero, y les espero, y les espero. El justo juicio de Dios lo detiene Dios en su piedad, en su bondad y en su longanimidad. Ahora, ¿para qué lo detiene? Para que sigamos así, para que sigamos adelante, para que sigamos como ciudad, como nación, sigamos sin freno, desmedidos, arruinados, acabados. No, la bondad de Dios es precisamente para guiarnos al arrepentimiento. ¿Qué hace el hombre? El hombre hace todo lo contrario. Simplemente juzga a Dios, descree de Dios y se aleja más de Dios. Lo cual ya vimos en el primer capítulo, ya vimos que el alejarse de Dios es lo peor, porque nos va degenerando más. No existe ningún camino bueno con el mal que nosotros hacemos. No existe ninguna bendición con el mal que nosotros hacemos. Solamente nos vamos degenerando más. Y el único que nos logra sacar de esa degeneración, de esa maldad, y muchas veces precisamente a través de los castigos, es Dios. Solamente. Él espera, Él es paciente. No es que se tape los ojos, no es que no ve, no es que no entiende y no es que no se moleste. Lo que pasa es que es benigno, piadoso, tiene piedad. Qué forma tan maravillosa, ¿no? El entender es algo que nosotros lo entendemos en carne propia. Supongo que los ángeles solo lo ven. Y casi podríamos pensar que los ángeles se dirían, ¿por qué el Señor perdona tanto a todos estos, siendo tan malvados, siendo tan necios, no se acercan a Dios, no le buscan para nada? ¿Por qué el Señor los perdona tanto? Precisamente porque está mostrando toda su bondad, toda su piedad. Y es de esa piedad y de esa bondad que tenemos que predicar, no solamente en esta tierra, sino lo más seguro por la eternidad. Vamos a predicar de eso. Ahora, versículo 5 es otro pasaje bien importante. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Vean, que en nuestros corazones se mantenga el arrepentimiento completamente. El mal que nosotros hacemos, y lo hacemos todos, es mal, es malo. No, no le llamemos bien. No lo hagamos de vista corta. Se endurece el corazón, por tu corazón endurecido, por la dureza de tu corazón y porque no te arrepientes. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Algo bastante claro que hay que comprender al respecto es de que Dios sí ve a todos los asesinos, violadores, todas esas personas, les ve. ¿Y qué es lo que están haciendo esas personas? El Señor tiene todavía piedad y bondad sobre esas personas y espera que se arrepientan. Espera que esas personas se arrepientan. Tal vez a nosotros nos pareciera increíble, pero Dios quiere que todos se arrepientan. Lo dice Pedro en su segunda carta. Y de hecho, hablando de su paciencia al no traer su justo juicio, el juicio final, el juicio escatológico. Habla debido a que es por su paciencia que Él espera, pero el juicio va a venir. El juicio se dará irremediablemente. Y esto es lo que estamos viendo acá. Entonces vemos a las pandillas que se asesinan, matan, roban, destruyen, a veces por una miseria y nada más matan a un padre de familia, a una madre de familia, a una persona que se nota que no tiene dinero, puede ser hasta un vendedor en la calle y lo matan como que sin nada. Pero ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Versículo 5. Es ellos
Estas personas están siendo esperadas por Dios, sí, para que tengan misericordia de Dios, como dice Pedro, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, hermanos, todos somos malos, irremediablemente, así que no es bueno que nos pongamos en ese pedestal de justicia absoluta. Todos tenemos que arrepentirnos. Claro, estas personas en su degeneración les es mucho más difícil debido a que están demasiado nublado su corazón, su mente está entenebrecido, su corazón está duro. Versículo 5, ahora vemos la dureza del corazón. Eso es muy importante. El no querer arrepentirse. ¿Qué están haciendo esas personas? Están atesorando ira. ¿Cuál es el sentido de eso? Quiere decir que así como están atesorando maldades y contando una maldad, un asesinato tras otro asesinato, una violación tras otra violación, lo que están haciendo es atesorar juicios sobre todos esos males y daño que han cometido. Están atesorando ira. Va a pasar, va a suceder. Vendrá el mal espantoso de Dios sobre ellos. De hecho, el Señor Jesucristo nos dice, no le tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo. No le tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo. Pero a este sí tienen que tenerle miedo. Al que yo les digo, sí tienen que tenerle miedo. Ténganle miedo a aquel que no solamente puede matar el cuerpo, sino que puede matar el alma en el infierno, y ese es Dios. A él es a quien no le tienen miedo. No se arrepienten, no le conocen, su corazón es duro y no se dan cuenta. Los malhechores en este mundo, las naciones en este mundo, las ciudades en este mundo, dejan de tenerle temor a Dios, pero lo único que están consiguiendo no es más riqueza, no es más placer, está bien todas esas cosas, pero lo único que están haciendo es atesorando ira para el día que caiga la ira sobre ellos. Eso es todo. Y ese es el justo juicio de Dios. Entonces, ¿qué pasa con los asesinos? No se preocupen. ¿Qué pasa con los violadores? ¿Qué pasa con los malhechores? No se preocupen. Dios les está tomando nota, por así decirlo. Les está tomando conteo de sus maldades. Para cuando venga el tiempo de que caiga la ira sobre cada uno de ellos, por causa de todas sus maldades. Y el único tesoro con el que se quedarán, lo único que van a atesorar para su eternidad, ira, o sea, enojo, odio y sufrimiento y espanto, ¿no? Ese es el justo juicio de Dios. Ese es el justo juicio de Dios. Versículo 6. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Pagará cada uno conforme a sus obras. Vean que estamos hablando del tiempo del Evangelio, estamos hablando del tiempo de la gracia y el apóstol Pablo sigue hablando de estos pasajes que de hecho son términos bastante del Antiguo Testamento. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, no hemos entrado todavía a la situación del Evangelio. El Evangelio no es un permiso para pecar, ni un permiso o una libertad de toda la ira de Dios, por así decirlo. El Evangelio es que nos refugiamos en la justicia de Cristo. Por eso dice versículo 17 del capítulo 1, ahí estamos, en el mismo lugar donde tienen abierta la Biblia. Versículo 17, capítulo 1. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este pasaje, yo no sé si lo conocían bien, este pasaje es por el cual se convirtió Martín Lutero. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y al entenderlo Lutero, dejó de hacer lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que Martín Lutero, siendo sacerdote, lo que estaba haciendo era tratar de buscar su justificación a través de las obras, tal como lo dice la Iglesia Católica. Y lo sigue diciendo la Iglesia Católica. Por eso nuestras diferencias son irreconciliables. Martín Lutero se confesaba, si no estoy mal, como 3 veces o más al día de sus maldades. Se confesaba y hacía diferentes ritos, hacía diferentes cosas tratando de justificarse él, y él se daba cuenta que no podía justificarse él
siendo monje, estudiando las escrituras, estando en un convento, ¿no? O sea, en un monasterio. Entonces, ¿qué pasó? Al estar estudiando las escrituras, y de seguro vio muchas veces este pasaje, pero en ese momento lo vio y el Espíritu Santo le llamó la atención. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, dando a entenderle el Espíritu Santo en su corazón que no se trata que el hombre logre encontrar su propia justicia. Es muy bello, es muy importante, sino que Dios es el que da su justicia al hombre a través de Cristo Jesús. Es muy importante. No existe un ¿qué? Salir por la tangente, por así decirlo, de la ley. Es que nosotros cumplimos la ley en Cristo Jesús porque Él la cumplió. De eso depende nuestra salvación y nuestra justificación, de la justicia de Cristo, de la santidad de Cristo. Él cumplió toda la ley, por lo tanto Él vive, pero como todos nosotros estamos en Cristo y hemos sido recibidos en Cristo por gracia, por eso es que recibimos la salvación. Adelanto esto precisamente porque pues salen las preguntas. Bueno, ¿qué sucede entonces con la salvación? Aquí estamos viendo, de acuerdo con el orden que estamos entendiendo con el apóstol Pablo y como estamos tomando su carta, el apóstol Pablo solo nos está hablando de la ley, como les decía, es algo complicado. Nos está hablando de la ley y de hecho nos va a hablar de los gentiles más adelante. Pero ya nos está hablando sobre la ley. Y nos está hablando de todos aquellos que quebrantan la ley. Dios es misericordioso, Dios es misericordioso y bondadoso y espera que las personas se arrepientan, que se arrepientan, pero la gente no se arrepiente. Entonces lo único que logran con eso es atesorar, es decir, guardar, porque atesorar es eso, guardar y guardar y guardar, nada más ira contra sí mismos, ira contra sí mismos. El creyente entonces no es su justicia la que tiene, porque ya cumplió la ley o lo cumplió la ley de Dios o alguna cosa así, no, pero sí cumple la ley en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo se le da al creyente. Nosotros somos justicia de Dios en Cristo Jesús, lo menciona el apóstol Pablo en Corintios. Somos justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea, lo que vivimos en Gálatas, los creyentes cumplimos la ley en Cristo, porque Cristo está en nosotros. No porque entonces seguimos cumpliendo las obras de la ley y nosotros no seguimos cumpliendo las obras de la ley, no tenemos por qué seguir cumpliendo las obras de la ley. Con esto no quiere decir que rechazamos el Antiguo Testamento, porque sigue siendo palabra de Dios. Y hay profecías y hay muchas situaciones del Nuevo Testamento que solamente se pueden entender a través del Antiguo. Por eso es que no rechazamos el Antiguo Testamento. Y seguimos quebrantando la ley de Dios, como le dice el primer capítulo de Primera de Juan. Seguimos quebrantando la ley de Dios, seguimos haciendo lo malo. Lo que pasa es que tenemos a nuestro abogado, el cual intercede por nosotros, a Jesucristo, que está ante la presencia de Dios. Él es nuestro abogado, intercede por nosotros. Y no solamente eso, sino que Dios es fiel y justo para perdonarnos si nosotros nos arrepentimos. Por eso tenemos que arrepentirnos y confesarle nuestros pecados. Y como dice el apóstol Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Fiel y justo a qué? ¿O fiel en qué sentido? ¿Fiel a nosotros? No, fiel a Cristo y fiel a la obra de Cristo. Cristo Jesús murió por nosotros, por lo tanto, Dios es fiel al perdonarnos a nosotros porque Cristo murió por nosotros. Es ahí de donde radica nuestro perdón, ¿no? La justicia de Cristo en realidad no la podemos perder si somos verdaderamente hijos de Dios. Ya tenemos la justicia de Cristo, es decir, hemos sido creados en Él, como dice el apóstol Pablo. Estamos en Él, Él está en nosotros. Y eso es precisamente el símbolo del bautismo y no digamos de la cena del Señor. Él está en nosotros. ¿Ya? No estoy explicando completamente todo el Evangelio, simplemente estoy aclarando para que no nos salgamos. Por otro lado, el apóstol Pablo ahora, de hecho, está hablando en parte de los judíos y ya nos va a hablar sobre los gentiles. Y está hablando en sentido general, así como lo estaba hablando en el primer capítulo. Cuando estaba hablando sobre el hombre no tiene excusa porque Dios puso toda la gloria de Dios y todo el poder de Dios se hace claramente visible en la creación. Ya, desde ahí, el apóstol Pablo está hablando de todos los seres humanos, todos los nacidos de Adán y Eva, todos los seres humanos.
no tenemos excusa. Ahora está haciendo una pequeña división, está hablando de judíos y de gentiles. Y al hablar de los judíos, nos está hablando sobre la ley irremediablemente porque sí han recibido la ley. Los judíos, de hecho, no solamente quebrantan la ley al no creer en Cristo Jesús, sino que también le han añadido a la ley y han usado el Talmud y otras cosas, han usado precisamente para añadir más peso sobre esta situación, hacer un monstruo, hacer un tanate de oficios y de legalismos, precisamente porque supuestamente por eso reciben la salvación. Pero sabemos obviamente que no, y lo único que hicieron fue torcerse. Cuando el apóstol Pablo, lo vimos en Gálatas, cuando el apóstol Pablo habla con Pedro, nosotros no hemos podido llevar toda esta carga de la ley, nuestros padres tampoco pudieron llevar toda esta carga de la ley. ¿Por qué tú estás obligando a los gentiles a que se judaicen? ¿Por qué lo estás haciendo? Dios entonces quebranta todas esas obligaciones, quebranta y deshace todo eso y en Cristo Jesús nos recibe a través de la gracia. Obviamente entonces provee el medio de transformación para nosotros. Primero nos salva y nos transforma. Y espiritualmente nuestra transformación es inmediata, por cierto, pero al mismo tiempo nuestra mente va cambiando poco a poco. Va haciéndose al molde de Cristo Jesús, llamémosle así, a la forma de Cristo Jesús, por el medio en el cual hemos sido creados de nuevo, es Cristo Jesús. Y entonces, debido a esa esencia en nosotros, nosotros somos transformados hacia Él. Y es por eso que somos obedientes a Dios, y es por eso que le obedecemos cada vez más, y es por eso que empezamos a dejar las cosas del mundo, a dejar las cosas malignas, a dejar las cosas que no convienen, porque estamos siendo transformados al molde del Señor Jesucristo. Y muy probablemente, no sé si les ha pasado, pero a veces uno no se da cuenta, pero no necesito esto, no, ya dejé esto antes me gustaba, ahora ya no, ahora ya lo dejé. ¿Por qué pasa eso? Porque la esencia del Señor Jesús a través del Espíritu Santo está transformando nuestras mentes. Esa es la vida del creyente, de la cual también el apóstol Pablo habla. Ya, pero les comento esto por si se estaban complicando la vida. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? ¿Sí tenemos que seguir la ley o no tenemos que seguir la ley? El apóstol Pablo le está hablando a judíos acá en este momento. Pero yo estaba extrayendo las porciones de la teología, que son muy importantes, específicamente la teología hacia Dios. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, el justo juicio de Dios. Entonces, una persona por ser judía sigue, llamémosle así, el camino de Dios. Una persona porque dice que obedece la ley de Dios, la ley de Moisés, sigue el camino de Dios, sería la pregunta, habría que ver si cree en Cristo Jesús. Como lo acabamos de ver, capítulo 18 de Deuteronomio aparece más que claro que tendría que haber obedecido a Cristo Jesús porque el Señor tuvo más que suficientes señales. Si no quieren verlo así de que fuera el Mesías o que fuera el Hijo de Dios, bueno, está bien, no lo quieren ver así, pero sí dio más que suficientes señales de que era un profeta, tal como lo señala Moisés. Y un profeta como yo, nadie mejor que el Señor Jesucristo, que era semejante en humildad a Moisés. Por supuesto, su sabiduría era mayor, su esencia, su amor y todo lo demás, era muy superior a Moisés. Pero lo que quiero decir es que un judío, porque se crea ser judío, por eso es salvo, que un judío, porque piense que guarda ciertos ritos, que guarda ciertas cosas, con eso obedece a Cristo, ya es salvo. Si no obedece a Cristo, en realidad todo lo que hace no le sirve absolutamente de nada. Si nosotros, ahora vamos a aplicarlo un poco más general, si alguna persona, cualquier persona, dice, bueno, yo ayudo a los ancianos, yo voy a visitar huérfanos, yo ayudo a las viudas, pero si no obedece a Cristo, aunque sabemos que está en la ley, pero si no obedece a Cristo, de todas maneras no puede ganar la salvación porque no está haciendo lo que Dios le mandó. Ahí sí ya estaríamos hablando del evangelio.
El mensaje del Evangelio es más que claro, no son 5 libros de la ley. El mensaje del Evangelio es más que claro. Y es el mensaje del amor del Hijo de Dios hacia nosotros, el cual entregó su vida por nosotros, en sustitución nuestra, padeció nuestro castigo y cargó, porque cargó nuestros pecados. Esto lo hizo Dios entregando a su Hijo en la cruz por nosotros. Y ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que el Señor Jesucristo dio y por supuesto los apóstoles más adelante ya lo explicaron y ahondaron en toda esta situación. El punto es que toda aquella persona que crea que obedece a Dios, porque dice, pues yo no me emborracho, yo no salgo con mujeres, yo no hago esto, yo no hago aquello, no mato a nadie, no he matado a nadie, así que por eso me he ganado el cielo, es que si no obedece el mandato de Dios, lo que Dios dio, por así decirlo, al profeta que Dios dio, no está obedeciendo a Dios, aunque crea que lo está haciendo, aunque piense que lo está haciendo. No le está obedeciendo. Tenemos el caso de los católicos, es la misma historia. Por más ritos, por más Ave María, por más Ave a los Santos y por más sea lo que sea que ellos hagan, como han rechazado el camino de la justificación a través de Cristo Jesús, y todo esto por dinero, por cierto, y dinero del clero, o sea, ellos tienen mayor condenación porque ellos condenan a la gente. Debido a eso, no son salvos. No hay salvación, porque han rechazado el camino de la justificación. Ellos no creen en la justificación en Cristo Jesús. Ellos dicen que Jesús es el Hijo de Dios, dicen que Jesús murió por sus pecados, es lo que ellos dicen. Lo que pasa es que ellos tienen que hacer buenas obras para llegar al cielo. Incluso yo escuché a un obispo, eso fue hace muchos años, un obispo decir en televisión de que Jesús abrió la puerta del cielo y nos toca a nosotros entrar por esa puerta. Es su forma de ser. Rechazan la salvación, rechazan lo que Dios trajo. Entonces, desde un punto de vista lógico, de derecho incluso, si quieren llamarle así, han rechazado a Dios. Algo muy importante, digamos, por ahí puede ser que ustedes hayan escuchado a alguna persona decir de que es injusto Dios porque nos perdona a través de su Hijo y ha quebrantado su ley porque a nosotros nos perdona a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Bueno, esto es incorrecto y esa no es la interpretación del genuino derecho divino, porque lo acabamos de leer. Deuteronomio 18, adentro de la ley aparece la profecía de Cristo Jesús, el cual, si le sigue uno, obedece a Dios. Si uno no sigue, vean, lo acabamos de leer, capítulo 18 de Deuteronomio, lo acabamos de leer, en donde dice, aquel que no escuche al profeta, yo le voy a pedir cuentas. O sea, yo le voy a juzgar, yo le voy a castigar. Está dentro de la misma ley. Entonces, Dios nunca ha quebrantado su ley. Al perdonarnos a través de Cristo Jesús, al darnos la salvación a través de Cristo Jesús, jamás ha quebrantado su ley, porque adentro de su ley está la promesa de este profeta al cual tenemos que obedecer y hacer caso en todo lo que él diga. Y eso obviamente interviene el evangelio, tiene que ver con el evangelio y la salvación por la fe. Entonces, si escuchan eso alguna vez, ya saben que es incorrecto. Adentro de la misma ley de Moisés está la promesa de la salvación a través de Cristo Jesús. Y no digamos la promesa que Dios le dio a Abraham. La promesa que Dios dio a Abraham precisamente que en su simiente serían benditas todas las familias, serían bendecidas todas las familias de la tierra. Está hablando de Cristo Jesús. Los escritores neotestamentarios nos hablan más que claro de eso. Entonces, pero ira y enojo, versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Tribulación y angustia. Vean qué palabritas son estas, ¿no?
Creo que no hay una teología sobre la condenación, aunque creo que la parte de la condenación entra en la soterología, que es el estudio sobre el pecado. Y es muy importante aquí porque nos habla precisamente sobre el infierno. Ira y enojo. Vean, esas características y esas palabras son bien importantes. Lo único que va a recibir esa persona que se aleja de Dios, ira y enojo. Eso es todo. Ira y enojo. Tribulación y angustia. ¿Qué es esa tribulación? La tribulación siempre se simboliza como una forma de tormenta, estar en una tormenta, estar en algo eh, valga la redundancia, que atormenta a la persona. Eso es tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Vean que aquí está haciendo la división, como les comentaba, nos va a hablar sobre los judíos y nos va a hablar sobre los griegos. Al judío primeramente, ¿por qué? Porque el judío recibió la ley. El judío recibió la ventaja. Los judíos recibieron la ventaja. Los judíos recibieron la ventaja de que ellos sí recibieron la palabra de Dios. Como les comentaba, el apóstol Pablo nos va a explicar específicamente qué tiene que ver la situación de los judíos. Y Dios sí recuerda la promesa hecha a Abraham, a Isaac, a Jacob y a toda su descendencia. El Señor sí recuerda todo eso y creo que habrá una restauración, al menos esa es mi forma de interpretarlo, una restauración al final de los tiempos. Pero eso no quiere decir que los judíos ahora, llamémosle, están en la gracia de Dios. Ellos no están en la gracia de Dios. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios es el único que está en la gracia de Dios. Y ustedes me dirán, pero entonces, ¿por qué están pasando las profecías? Porque son profecías y es palabra de Dios y así tenía que suceder. El que pase una profecía no quiere decir que esa persona o ese ser está dentro de la gracia de Dios. Me voy a explicar. Ciro, el emperador, fue el que precisamente liberó a los israelitas en el tiempo del cautiverio en Babilonia. Y solo que él ya es persa, ¿no? Entonces esos imperios fueron transformándose precisamente a causa de las conquistas y entonces habla de Ciro. Isaías es el que profetiza acerca de Ciro y dice Ciro es el que les dará libertad, el Ciro, ¿no? Y de hecho hasta le llama a mi siervo, aunque no era creyente ni nada, era un persa. Era una persona que muy probablemente se condenó, no conocía nada de Dios. Pero desde el tiempo de Isaías, o sea, estamos hablando unos 400 o 500 años antes, Isaías ya le estaba profetizando y de hecho le estaba diciendo Ciro. ¿Eso quiere decir que Ciro es hijo de Dios, siervo de Dios, conocía a Dios, entendía? No, lo que pasa es de que Dios es dueño del mundo absolutamente y entiende todas las cosas que suceden en el mundo. Y él hace y determina y utiliza todo, absolutamente todo y a todos. Así que eso no quiere decir que él hable con Ciro, quiere decir nada más podía usar a Ciro, no podía usar a nadie más, él podía usar a cualquiera. Pero incluso debido a la profecía, él le llamó hasta por nombre. Entonces, el hecho de que Dios utilice y que cumpla sus profecías ahora sobre el pueblo de Israel, no es porque el pueblo de Israel sí es siervo de Dios y están adentro de la gracia de Dios, como les mencionaba, sino que está cumpliendo la palabra de su Hijo, porque de hecho son profecías que dejó el Señor Jesucristo. Y por esas mismas profecías ya cumplidas, tienen más y absoluta obligación los judíos actuales de creer en Cristo Jesús, porque fue Él quien profetizó lo que ahora están viendo. O sea, todavía tienen más confirmación de que sí, Él es verdaderamente el profeta. ¿Y por qué no decirlo? El último de los profetas. Así. Así, de esa determinación, como lo menciona Moisés. Ellos tienen más que obligación y no le creen. Así que cada vez más y más se apartan de la ley de Dios. Y sí, más condenación, más ira, más enojo, más tribulación y angustia. Hoy decían algunos pastores en la televisión, bueno, ¿qué le va a pasar a la persona que no cree en Cristo? Y pues no le va a ir bien.
Esas son las determinaciones actuales, ¿no? Estas son las características: ira, enojo, tribulación y angustia. Tribulación y angustia. Desesperación, ruina. Imagínense estar adentro de una guerra, el caos adentro de una guerra, lo caótico, ¿no? Que es todo eso, un juicio espantoso. Eso es lo que les espera. Al judío, primeramente, el judío va primero en la condenación. ¿Por qué? Porque él no tiene excusa alguna. Los gentiles tampoco tienen excusa, pero no tienen la ventaja de la ley. Los judíos recibieron la ventaja de la ley. ¿Y por qué los gentiles no tienen excusa? Ahorita lo vamos a ver. El judío recibió la iluminación, recibió los milagros, recibió a los reyes, recibió a los profetas y aún así no cree. No creyeron. Entonces, por eso van primero también a la condenación. De hecho, tiene que ver con las ciudades aquellas, Tiro y Sidón, que dice el Señor Jesús: ustedes recibirán mayor condenación que Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque si en ellas se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ustedes, tiempo va que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Esto bueno, de hecho, de acuerdo con el Evangelio del apóstol Pablo, no es obedecer la ley en sí. Porque recuerden ahora que que seguir el camino de Dios no se trata de obedecer la ley. Se trata de obedecer en primer lugar, y por eso nos está hablando el apóstol Pablo, obedecer el Evangelio que recibió el apóstol Pablo. Entonces, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Bueno, ¿y eso qué es? El que hace lo bueno. Es que hacer lo bueno, en primer lugar, inicia con creer en el Hijo de Dios. ¿Quieren obedecer la ley los judíos? ¿Quieren en serio obedecer la ley los judíos? En primer lugar, tendrían que obedecer lo que dice capítulo 18 de Deuteronomio, y lo mencionan muchos escritores neotestamentarios, que vendría un profeta que sería como Moisés y que a este tendrían que escucharle en todo lo que dijera. Cualquiera que no escuchara a ese profeta, es decir, al Señor Jesucristo, cualquiera que no le escuchara, dice el Señor, yo le pediré cuentas. Ahí inicia lo bueno. Si queremos en realidad buscar lo bueno, lo primero que tenemos que hacer es creer en el Hijo de Dios. Eso es el principio. Porque de ahí todo lo demás queda no en segundo lugar, sino de hecho, como les comentaba, si hacemos cosas buenas y si evito lo malo, no mato a nadie, no violo a nadie, no hago ninguna cosa, pero no creo en el Hijo de Dios, no creo en aquel enviado por Dios, de todas maneras estoy quebrantando la ley. De todas maneras, estoy alejado de la ley, apartado de Dios, y estoy violando los preceptos de Dios. De hecho, es tan grave el no creer en Cristo Jesús que el mismo Señor Jesucristo dice: aquel que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado, porque no ha creído en aquel que Dios ha enviado. Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Eso es bien importante. Con respecto a su juicio, Dios es absolutamente imparcial. No hay acepción de personas. El Señor los ve a todos por igual. Y es muy importante porque recuerden, en los versículos anteriores está hablando judío y griego. No, entonces ahora el apóstol Pablo está dando a entender que el juicio de Dios viene sobre todo ser humano, absolutamente sobre todo ser humano. No existe ninguna división. Lo que pasa con los judíos es que tienen la ventaja de la palabra de Dios porque ellos recibieron la palabra de Dios. Los griegos no. Los gentiles no recibieron la palabra de Dios, por eso no tienen la ventaja de los judíos. Pero el Señor entonces ahora muestra su misericordia precisamente a través del Evangelio. No hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El apóstol Pablo hace todas estas formas de igualar el sentido. Tú tienes ley,
¿Tú creciste bajo la ley, como creció el Señor Jesucristo? Como menciona Pablo en Gálatas, el Señor Jesús nació bajo la ley, así nacieron todos los israelitas, nacieron bajo la ley y todos aquellos que se circuncidan nacieron bajo la ley, es decir, se ven obligados a obedecer la ley. Pero por esa misma ley vas a ser juzgado, lo acabamos de ver. Bueno, has obedecido la ley de tus padres, has ido al Sabbat, has ido a la sinagoga, has hecho esto, has hecho aquello. Sí, obedeciste al profeta que menciona capítulo 18 de Deuteronomio. No, bueno. Y eso es a través de todas las generaciones de los judíos. Y los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. ¿Quiénes son los que no tienen ley? Los gentiles. Entonces entramos a la situación de los gentiles. ¿Qué pasa con los gentiles? Porque ya vimos a los judíos. Son los que tienen la ley. ¿Qué pasa con los gentiles? Porque todos los que sin ley han pecado, versículo 12, sin ley también perecerán. Bueno, y entonces, ¿cómo los va a juzgar Dios? Versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Vean, ese versículo 15 nos llama la atención, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La primera parte, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿A qué se refiere ahí? ¿O con qué podemos compararlo? Bueno, entonces vamos a Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis y los primeros capítulos, Génesis capítulo 3. Esto es dado al principio de las Escrituras precisamente para que entendamos que ningún ser humano tiene excusa, sea judío o sea gentil. Ningún ser humano tiene excusa. El Señor está castigando al ser humano, le está incluso hasta maldiciendo la tierra por su culpa, por la culpa del ser humano y de su pecado. El Señor precisamente acaba diciendo que estaban desnudos y ellos se habían dado cuenta que estaban desnudos, acaba de hacerles vestidos con pieles de animal. Y entonces dice versículo 21, 3:21, Génesis 3:21. Y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y esto es lo que nos indica y lo que nos ata la idea de cómo sabe el hombre el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Para qué servía el árbol de la ciencia y del bien y del mal? Para que el hombre conociera el bien y el mal. ¿Y para qué servía el árbol de la vida? Es decir, el fruto del árbol de la vida, para que el hombre viviera para siempre. Y eso es precisamente lo que está hablando acá. Debido a que el ser humano, Adán y Eva, comieron el fruto de la ciencia, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, es de ahí que conocen lo bueno y lo malo. Y el Señor lo declara claramente. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Esos son de los pasajes que tienen que memorizarse. Y aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Es a eso a lo que se refiere. Ya lo habíamos mencionado antes, pero ahora sí ya lo vemos ya en la escritura formalmente, porque tiene que ver con esto. El hombre tiene escrito en su corazón la ley de Dios, llamémosle así, pero ¿por qué? Porque conoce el bien y el mal. ¿Desde dónde? Desde Adán y Eva. Y de ahí en adelante, todos los seres humanos. Así que no existe ningún ser humano que tenga excusa. Todos los seres humanos nacemos conociendo y el bien y el mal. Y el apóstol Pablo entonces nos señala, ¿en dónde está esto? Esto está en el corazón.
Dios puso su ley en el corazón. Y probablemente es esto lo que mencionaba en el capítulo 1, si no estoy mal, la semana pasada, que decía, ¿será que es esto, el vínculo o el límite? Creo que mejor le ponemos ese nombre, el límite que Dios puso en el ser humano, precisamente para que no llegara a degradarse tanto. Probablemente es esto. No digo que sea esto, pero probablemente es esto. Probablemente. Y precisamente Dios lo quita para que el hombre se degrade más. Eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Probablemente es esto, pero también estamos viendo la antropología, como les mencionaba. La antropología es el estudio del hombre. ¿Qué pasa con el ser humano? El hombre no solamente tiene su conciencia, el hombre tiene algo especial que ha recibido indirectamente de Dios porque Dios hizo el árbol de la ciencia de bien y mal. Lo que pasa es que lo hizo el hombre o lo recibió el hombre a modo de quebrantar la ley de Dios. Eso fue lo malo. Dios le dijo, no coman esto y ellos comieron, ¿no? Entonces, pero el ser humano, todo ser humano, nace, ya vimos, con pecado, ya vimos, nacido de Dios, con esa imagen de Dios, pero esa imagen de Dios ha sido degenerada y tenemos concupiscencias. Ya hemos visto toda esa parte, como les mencionaba, esa es la antropología. Pero ahora estamos viendo algo más todavía, y es que todos los seres humanos nacemos conociendo el bien y el mal. Y el primer bien o el bien absoluto que todos conocemos es la existencia de Dios y que le debemos todo a Dios. Porque ese es el mayor bien, ¿no? Ese es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo menciona Salomón y tiene absoluta razón. El principio del verdadero conocimiento. El ser humano se aparta de Dios por voluntad propia. Eso ya lo estuvimos viendo en el capítulo anterior. Pero todo ser humano nace conociendo el bien y el mal. ¿Por qué? Porque ha nacido de seres humanos que conocen el bien y el mal, porque así quedamos desde el tiempo de Adán y Eva. Y esto, según nos indica el apóstol Pablo, está en el corazón. En el corazón está. El apóstol Pablo incluso va más allá, habla de la ley. Habla que hay una ley en el corazón de las personas. Sin ley serán justificados. Vaya. Pero dice versículo 15, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Entonces, es esta ley del corazón, llamémosle, que no encuentro otro lugar más que el que acabamos de ver, capítulo 3 de Génesis, que por qué el hombre conoce el bien y el mal, por qué el hombre tiene conocimiento de lo bueno y de lo malo, es precisamente porque ha recibido ese conocimiento a través de ese fruto que comió Adán y Eva. Aquí el hombre es como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. Entonces, el ser humano, desde que empieza a negar a Dios, desde que empieza a alejarse de Dios, desde ahí empieza a quebrantar su propia ley, la ley que está en su corazón. Ah, pero es que yo no soy como Moisés, yo no soy como Jacob, mis descendientes no son Abraham. No tiene excusa. No tiene excusa, ¿por qué? Porque la ley de todas maneras ya está escrita en su corazón, irremediablemente. Ahora, pueden decir entonces, bueno, pero vemos a los mayas y vemos a los aztecas y vemos a los incas que ellos estaban completamente alejados de Dios. Bueno, y estamos hablando de la cultura, estamos hablando de las ciudades, estamos hablando en grupo. Dios no nos habla en grupo, Dios nos habla individualmente a cada uno. Y Dios trata con cada corazón. Y eso es otra cosa muy importante sobre la teología. Muy importante. Dios no nos va a juzgar porque, es que tú naciste en Europa, entonces estabas en el primer mundo. Dios no nos va a juzgar por eso. Es que naciste en un cantón, no sé, en un barrio demasiado pobre y por eso te voy a juzgar. Dios no nos va a juzgar por eso. Dios nos va a juzgar por lo que hay en el corazón y qué hicimos con lo que estaba en nuestro corazón. Individualmente, a cada persona. Y de cada uno de nosotros, el Señor tiene sus cuentas cabales. Ahora, ¿es importante la situación de la nación o el lugar en donde nacimos? Por supuesto que es importante. ¿Por qué? Porque tiene influencia sobre nosotros. Tiene influencia sobre nosotros y ese es
Ese es uno de los problemas por lo cual empezamos a quebrantar lo que está dentro de nuestro corazón o lo que nos han enseñado nuestros padres a través de la ley de Dios, a través de la palabra de Dios. Porque aquellas personas, porque mis amigos empiezan a tomar, bueno, yo voy a tomar. Porque el presidente es un ladrón y roba a sus anchas, entonces todos robemos y matemos y hagamos todo lo que hagamos porque todos estamos a nuestras anchas. Así que todo tiene razón. Hay influencia, sí, hay influencia. Lo que pasa es que no se puede quebrantar la palabra de Dios. Como aquellos lo hacen, ¿yo lo voy a hacer? No, eso no es excusa. Eso no es excusa. Y simplemente con querer ocultar las cosas, yo ya sé que esto es malo. Estoy diciendo que es malo. Lo estoy ocultando. Recuérdense, por eso es la imagen de la luz y las tinieblas que da el Señor Jesucristo. Todo lo que hacemos en oculto, por lo general es tinieblas y por lo general es pecado. Precisamente ese es el fin, ¿no? Y dice, más aquellos que vienen a la luz, lo que quieren es demostrar, revelar que sus obras son hechas en Dios, o sea, poner sus obras claras. Esto es lo que yo soy, esto es lo que yo hago. Ahí no hay pecado. Claro, estamos viendo ahora una situación en la cual es tan común, tan normal, incluso tan bueno a los ojos del mundo, el pecado, que por eso vemos homosexuales en desfiles, cambiando las leyes, el derecho de las personas, educando a los niños, vemos homosexuales también educando a los niños en diversas naciones. Precisamente, ¿por qué? Porque este mundo está cada día más y cada día más arruinado. ¿Y qué es lo que está haciendo? Ya lo vimos precisamente en los versículos anteriores. Este mundo está atesorando cada vez más ira contra él para el día de la ira. Eso es todo. Entonces todas las personas no tienen excusa. Usted no tiene la ley, usted no tiene la palabra de Dios, usted no recibió la palabra de Dios, pero usted recibió esa herencia de sus padres y ellos de sus padres y así hasta Adán. Usted conoce el bien y el mal. Y sabe que el primer bien y el bien absoluto, el bien por excelencia, es reconocer a Dios y seguir a Dios y servir a Dios. Ese es el primer quebrantamiento que usted tiene. Ahí es donde usted falla en primer lugar. De ahí viene todo lo demás. De ahí se descoce, como decimos nosotros. Y empieza el alcoholismo y la batalla con la familia y la ruina de la familia, el maltratar a la esposa, maltratar a los hijos, maltratar acá. Empieza todas esas cosas. Porque en primer lugar falló alejándose de Dios. Y podríamos discutir todas estas situaciones sobre la filosofía, pero no quiero que se complique tanto. Ahora, ¿qué pasa con estas personas? Versículo 15, y esto es muy importante, el final del versículo. Vimos el principio del versículo, ahora vemos el final. Y diría esto lo pasa a todos. Versículo 5, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, eso es lo que vimos. Dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia de la persona, vean, esta cosita que me molesta, ¿no? Esta cosita que me irrita. Cuando yo quiero hacer algo así escondido, hay algo adentro de mí que me dice que no. Hay algo adentro de mí que me dice que no está bien. Esa cosita que yo trato de ignorar y que yo trato de ocultar es lo que va a surgir el día del juicio y es lo que me va a acusar o a defender. La conciencia ante Dios. Entonces casi podríamos decir, bueno, en el juicio de Dios el Señor casi, bueno, sí tiene ahí lo legal porque está escrito, ¿no? Y porque aparece en Apocalipsis como los ángeles sacan los libros de las acciones de las personas, pero casi que ni necesita eso, si es que solo necesita oírme hablar, hacer que mi conciencia hable. Es mi conciencia la que va a hablar de qué hice y qué no hice. ¿Será que lo mismo pasará con los creyentes que tienen que hablar acerca de su obra y de su servicio a Cristo? Ellos no tienen que dar cuenta sobre su salvación, pues sabemos que su salvación está en Cristo Jesús, su vida está en Cristo. Y Él es quien les ha justificado.
Él ha muerto por ellos, por nosotros, los creyentes. Pero sí pasamos al tribunal de Cristo, lo menciona el apóstol Pablo claramente. Primero que sucede en el creyente, pasar al tribunal de Cristo, a dar cuenta. Da cuenta de tu mayordomía, dice el Señor. Da cuenta de cuál fue tu administración sobre las cosas que yo te di, que eran mías y yo te las di. Entonces, ¿qué va a pasar? Pensaría yo la misma historia con respecto a la conciencia. Mi conciencia va a decir si de verdad yo no tenía tiempo para leer la Biblia. Mi conciencia es la que va a decir, no las mentiras que digo yo hoy. Mi conciencia va a decir si en serio yo no tenía tiempo para ir a la iglesia. Mi conciencia va a decir si en serio yo no tenía tiempo para servir al Señor. Pienso que tiene que averiguar. Y por supuesto termina versículo 16. Este es un complicadísimo pasaje. Dice versículo 16, o sea, todo el pasaje sobre la ley y sobre cómo Dios va a juzgar a las personas. Versículo 16, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esa expresión es muy interesante y muy importante. Mi evangelio. La razón por la cual el apóstol Pablo se apropia su evangelio y es muy celoso al respecto, eso lo vimos en Gálatas, cuando estábamos estudiando Gálatas. El apóstol Pablo recibió el Evangelio directamente del Señor Jesucristo. Es por eso que él es un apóstol del Señor. Él es uno de los 12 y aparte de los 12 ya no existe nadie más. Recuerdan que Judas se apartó, ¿no? O sea, recuerdan que Judas, pues obviamente todo lo que hizo y al final terminó suicidándose. Bueno, entonces estaba esa vacante de los 12 discípulos del Señor Jesucristo. Esa vacante la llenó el apóstol Pablo. A él fue a quien el Señor Jesús llamó. Y no solamente por su conversión y todo, sino porque él recibió el Evangelio directamente del Señor Jesucristo. Sabemos que fue al tercer cielo, sabemos que fue al paraíso, sabemos que escuchó lenguas humanas y también escuchó lenguas angélicas. No sabemos todo lo que escuchó, pero lo que sí recibió para que nos lo diera a nosotros fue el Evangelio. Por eso él tiene ese modo de apropiarse para indicarnos que él no está tomando de los filósofos. Él no está jalando de su gran instrucción y de su conocimiento. Él no está hablando de Gamaliel. Recuerdan que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Él no es la instrucción de Gamaliel la que nos ha traído y ni siquiera es la instrucción de los apóstoles. De los apóstoles recibió qué fue lo que hizo el Señor Jesús, cómo fue la cena del Señor, porque lo vemos exacto, exacto. En Primera de Corintios vemos una copia exacta de la cena del Señor como aparece en Mateo. Entonces, él recibió todas esas cosas, pero el Evangelio, el entendimiento, la comprensión de todo lo que hizo Cristo en lo espiritual, en lo eterno, en lo infinito y en lo profundo, de lo que sucede en nosotros también, él lo recibió del cielo, al menos entendemos que es del cielo. No quiero decir que no haya recibido revelaciones, porque obviamente el Espíritu Santo estaba acá con él. Y el Espíritu Santo le tocaba, le impulsaba, le hablaba y le transformaba. Y obviamente era el poder y la potencia que estaba en las palabras que él decía. Pero es muy importante el entender que el apóstol Pablo fue del cielo directamente, cuando él llegó al cielo, cuando llegó a la presencia de Dios, que recibió el Evangelio. Y eso es lo que él nos está presentando. Es por eso que él toma ese sentido de propiedad. Mi evangelio. Este es mi evangelio porque yo lo recibí directamente del Señor. Eso es lo que me hace directamente un apóstol del Señor. Por eso tenemos que ser precavidos con los que ahora se dicen apóstoles y profetas, ¿verdad? Porque en realidad se están poniendo sobre un lugar que definitivamente no les conviene y no les corresponde. Es muy, muy delicado hacer eso. El Señor los deja, ya lo vimos, por su benignidad, por su paciencia y longanimidad. Espera que se arrepientan. Pero aquel que habla, y lo pueden ustedes ver, capítulo 18 de Deuteronomio, lo pueden ver más adelante, no vimos eso, pero ustedes lo pueden ver. El Señor dice, si este profeta habla en mi nombre y lo que dice no se cumple, mátenlo. No le tengan miedo, no le tengan temor, mátenlo. Esa es en realidad la prueba de un profeta.
Bien, hemos terminado nuestro estudio de esta tarde.